Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el pastor Luigi. Una vez más, ya estamos aquí para compartir con ustedes el resumen de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 7, que será para el 16 de noviembre del 2019. El título de esta lección es Nuestro Dios Perdonador. Antes de iniciar esta lección, queremos pedir la bendición de Dios, así que queremos invitarte allí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y orar junto con nosotros. Padre querido, te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido y has estado con nosotros. Queremos rogarte, Señor, que al estudiar tu palabra, seas tú el que nos enseña lecciones prácticas, que podamos aprender y que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, donde quiera que vayamos. No solamente en nuestra familia, pero también con nuestros amigos y con nuestros hermanos en los diferentes lugares en donde se encuentran. Bendícenos en esta hora, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, entonces vamos a iniciar de lleno ya con este resumen de la lección de Escuela Sabática con el título Nuestro Dios Perdonador. El versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué texto más maravilloso, mis queridos amigos. Aquí podemos encontrar cuán importante es que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Si tú y yo hemos pecado en contra de Dios, en contra de Jehová, entonces no prosperaremos. Y la única manera de prosperar es cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios y vamos a Él arrepentidos y le pedimos que nos perdone y le pedimos que pueda bendecirnos. Es allí cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces que la misericordia empieza a alcanzarnos, que la misericordia empieza a verse reflejado en nuestras vidas. La lección nos habla entonces que después de haber celebrado con gozo la fiesta de las cabañas, Israel volvió de nuevo su vista a la palabra de Dios. Era el momento de tomar conciencia de su situación real. Habían pecado y estaban arrepentidos. Y es aquí entonces en que en el capítulo 9 de Nehemías encontramos la oración de confesión y alabanza de un pueblo consciente de la grandeza de Dios y de la intervención divina en sus vidas. Por lo tanto, mis queridos amigos, cuando tú confiesas a Dios, cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú conscientemente le dices a Dios que Él es grande y misericordioso, entonces es allí cuando podemos ver la intervención divina en nuestras vidas. El domingo lleva como título Ayuno y Adoración. Nehemías capítulo 9, el versículo 2 nos dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El pueblo de Israel deseaba encontrarse a solas con su Dios. Por esta razón convocaron una reunión privada a la que no fueron invitados los extranjeros que vivían entre ellos. Eran conscientes de que su penosa situación era consecuencia de que como pueblo habían pecado contra Dios. Por ello, realizaron una tercera lectura de la ley. Ya habíamos hablado la semana pasada que ellos abrieron por primera vez la ley, el Torá, y empezaron a leer. No buscaron entonces culpables, ni se quejaron contra sus opresores o sus dirigentes. Con humildad, dice la palabra de Dios, usaron unas 3 horas para buscar respuestas en la palabra de Dios y otras 3 horas a la confesión y a la alabanza. Sabes, mi querido amigo y amiga, tú y yo necesitamos también volver a la palabra de Dios. Necesitamos con humildad pedirle a Dios que nos perdone y hacerlo de todo corazón. Y no solo eso, sino también confesar nuestros pecados y alabar a Dios. En el libro A fin de conocerle, nos dice lo siguiente: el profeta Daniel estaba muy cerca de Dios cuando lo buscaba
confesando sus pecados y humillando su alma. No procuraba disculparse, sino que reconocía la plena extensión de su transgresión. En nombre de su pueblo confesó pecados que él no había cometido y buscó la misericordia de Dios para poder mostrar a sus hermanos sus pecados y con ellos humillar los corazones delante de Dios. El día lunes lleva como título El comienzo de la oración. Nehemías 9:6 nos dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Después de la lectura, los levitas clamaron a Dios. Luego invitaron al pueblo a bendecir a Dios y a su nombre. El nombre de Dios es una expresión de su carácter y de su eternidad. En su oración comenzaron alabando a Dios porque, número 1, Él es el creador de todas las cosas. Número 2, Él es el sustentador de la vida. Número 3, Él escogió o los escogió para ser un pueblo. Número 4, Él les dio la tierra de Canaán. Y número 5, es fiel a sus promesas. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, la página 93, pero su energía, refiriéndose a Dios, sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo que ha creado, aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Mis queridos amigos, no cabe duda que Dios es maravilloso y que su amor es eterno, porque nos entiende, porque nos comprende, y cuando nosotros alabamos a Dios y lo reconocemos, podemos entonces nosotros también entender que Él es fiel, que Él tiene una tierra preparada para nosotros, que ha escogido a un pueblo y que nos sustenta para todas nuestras necesidades. Él, por ende, es nuestro creador y a Él le debemos dar toda la honra y toda la gloria. El martes lleva como título Lecciones del pasado. Nehemías capítulo 9, versículo 19 nos dice: Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tras la alabanza, la oración se centró en la fidelidad de Dios con Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto, les guió con una nube y una columna de fuego, les dio leyes justas y el sábado les alimentó con pan del cielo, les sacó agua de la peña, sus vestidos no envejecieron ni se hincharon sus pies. Ellos, sin embargo, fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon los mandamientos, quisieron volver a Egipto, hicieron un becerro de oro para adorarlo, pero por su fidelidad y su misericordia, Dios nunca se apartó de ellos, ni se apartará de nosotros. A pesar de las cosas que hacemos, Dios siempre es fiel, porque Dios nunca cambia. En el libro Cada día con Dios, se nos dice el relato de la forma como trató Dios a los peregrinos mientras iban de un lugar a otro, mientras pasaban hambre, sufrían sed y cansancio, y en las sorprendentes manifestaciones de su poder para auxiliarlos, está lleno de amonestaciones para su pueblo de la actualidad. Los diversos incidentes por los que pasaron los hebreos constituyeron una escuela donde se prepararon para actuar en su prometido hogar de Canaán. Dios quiere que su pueblo repase ahora, con corazón humilde y espíritu abierto, las pruebas por las cuales pasó el antiguo Israel, a fin de que pueda recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. El miércoles lleva como título La ley y los profetas. Nehemías 9:25 nos dice: Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Sabes? A pesar de que Dios les entregó la tierra de Canaán y disfrutaron de casas ya construidas, viñedos y tierras ya plantadas, el pueblo no correspondió a las bondades de Dios. Durante el triste periodo de los jueces, Israel iba del arrepentimiento a la deslealtad. Posteriormente también desecharon y mataron a los profetas que Dios les enviaba. En Nehemías capítulo 9, versículo 31 nos dice: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste,
porque eres Dios clemente y misericordioso. Sabes, mi querido amigo, Dios siempre escucha nuestra confesión, acompañada de arrepentimiento. Por su bondad, Él siempre nos justifica. La siguiente parte de la oración o sermón se centra en la vida de Canaán, cuando los israelitas poseyeron la tierra que Dios les había dado. Se les dio tierras, ciudades, viñedos y campos listos para usar, pero ellos dieron todo por sentado. Al final del versículo 25 se nos dice que comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Saciarse es una expresión que aparece pocas veces en la Biblia y en cada una de ellas tiene una connotación negativa. En el libro La maravillosa gracia de Dios hay un pensamiento que dice: Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. El jueves lleva como título Alabanza y Petición. Nehemías 9:33 nos dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Finalmente los levitas reconocieron que, a pesar de que Dios siempre actuó bien con su pueblo, ellos habían pecado contra Él y merecían con justicia todo el mal que les había sobrevenido. Alabaron a Dios porque es grande, fuerte, temible y fiel. También le recordaron la opresión bajo la que se encontraban, siervos en la tierra que Dios mismo les había dado. Por todo esto, se ampararon en la gracia inmerecida de Dios, pidiéndole que intervenga en su favor, e hicieron firmes promesa ante Él. Mis queridos amigos, así como los israelitas se dieron cuenta de que podían aprender de las experiencias y los fracasos de sus antepasados, nosotros también podemos aprender de los israelitas hoy. Aunque nuestros fracasos son reales, la esperanza que tenemos es que Jesús tiene misericordia de nosotros y nos cubre con su justicia. Así como los israelitas tenían la promesa de la gran misericordia de Dios, también la tenemos nosotros hoy. ¿Qué puedes poner en las manos de Dios, sabiendo que Dios está lleno de misericordia y amor por ti? Espero, mi querido amigo, que tú puedas poner tu confianza en Jehová en todo lo que haces y puedas entender que lo que Dios hace es justo y es verdadero. Que Dios te bendiga y te proteja. Recuerda, mi querido amigo, de suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros mensajes con tus amigos.